Un saludo para todos y cada uno de ustedes desde donde se encuentren. Tenemos personas que se han unido desde Canadá en diferentes ciudades, al igual que en otras ciudades de los Estados Unidos, de igual manera en otras ciudades aquí en Colombia y desde luego nuestra congregación People's Church aquí en la ciudad de Bogotá. Hoy estamos llevando este mensaje de la palabra de Dios y hemos decidido parar nuestra serie acerca de 10 cualidades que nos mueven de ser creyentes a discípulos para atender de primera mano con la palabra de Dios esta situación de crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Y es que en estas últimas semanas han hecho que nosotros tomemos cambios no habituales en nuestras rutinas diarias y que cada día nos enfrentemos a esta crisis mundial producida por el COVID-19. Y es que a través de los días y cada vez que van sucediendo, esta tensa calma ha hecho que experimentemos sensaciones de ansiedad y hasta pánico ante las noticias que estamos recibiendo constantemente. Y nosotros como discípulos de Jesús en medio de esta crisis también podemos experimentar las mismas sensaciones, incluso llegando a sentir miedo, que es lo opuesto a confiar. Entonces la pregunta que surge hoy es ¿cómo nosotros, siendo discípulos de Jesús, debemos enfrentar esta crisis? Y las Escrituras nos enseñan que los discípulos también vivieron una crisis y tuvieron miedo. De allí el título de nuestra predicación, la cual es Tormentas para la Fe. Y quiero que me acompañe en la lectura del pasaje bíblico que vamos a utilizar, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Dispóngase allí donde está, búsquelo en su dispositivo digital o en su Biblia de papel para que pueda tenerlo allí referenciado. Y a raíz de esta situación, nosotros entonces, tenemos que acudir a la palabra de Dios para hallar respuestas. Y aquí está el texto y dice de la siguiente manera, leámoslo juntos. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenándole al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tantos miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Qué interesante. Pero centremos nuestra atención en el versículo 40, cuando Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos, y es como si Jesús no la estuviera haciendo en este momento, hoy en día. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y de esta situación, al traerla al contexto de hoy con la crisis mundial de salud que estamos viviendo, la pregunta que surge es, ¿por qué es necesario confiar en Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario confiar en Jesús en este momento? Y es que en la lectura del texto podemos observar 3 razones por las cuales nosotros podemos confiar en Jesús en este tiempo de crisis. Y la primera razón es que Jesús nos da dirección. Él es quien nos da dirección en todos los momentos de crisis. Si ustedes se dan cuenta, y volvemos a retomar el texto bíblico del versículo 35 al 36, leíamos, ese día al anochecer, quizás para muchos de nosotros esté anocheciendo. Quizás en algunos lugares la oscuridad, el miedo, el pánico, las sensaciones de ansiedad sean aún más fuertes porque las noticias no son alentadoras. Y pareciera que la luz del día ha bajado. Sin embargo, volvemos al texto, dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas.
Y en estos dos primeros versículos quisiera que usted me acompañe por un momento en el contexto del pasaje. Cómo Marcos está hablando a su audiencia original de aquellas cosas que sucedieron y cómo nosotros tenemos que sumergirnos allí para poder entender lo que está pasando. En el capítulo 4, versículo 1, dice que de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Ellos se encontraban al norte de Israel, en el lago de Galilea, otros le llaman el lago interior o mar de Galilea o mar de Tiberias. Y está rodeado por algunas ciudades como Capernaum y otras. Como les mencionaba, este mar o este lago tiene dimensiones, tiene 21 kilómetros de largo y un ancho de 12 kilómetros. Está rodeado de montañas y cuando los vientos fríos entran en esa región, llegan a originarse tormentas donde las olas alcanzan hasta 9 metros de altura. ¡Qué interesante! Pero tengamos en cuenta que las personas a las que Jesús les está diciendo que crucen al otro lado no son personas inexpertas con relación al agua. Recordemos, son pescadores de profesión. Era quizás una de las muchas veces en que ellos decidían entrar a ese lago. Ese lago era conocido por ellos. Y sin embargo, ese preámbulo va acompañado de una instrucción, de una dirección. Jesús les dice, crucemos al otro lado. Alguna vez yo creo que muchos de nosotros nos hemos perdido. Y la pregunta es, ¿cómo nos hemos sentido en ese momento? Para algunos no ha sido una experiencia grata. Otros, estamos afanados porque todavía no llegamos. Otros incluso llegan tarde o hasta no llegan. Pero cuando Jesús nos habla y nos dice que crucemos al otro lado, Jesús nos está dando dirección. Dirección es saber hacia dónde iremos. Dirección es tener propósito. Dirección es recibir seguridad. Y en medio de esta crisis, nosotros como discípulos de Jesús sabemos hacia dónde vamos. Nosotros tenemos que tener una perspectiva de la eternidad. Quiere decir que aún a pesar de las circunstancias, nosotros debemos cruzar al otro lado. Que eso representará pérdida de pronto en algunas cosas materiales, físicas. Pero no olvidemos que si Él nos dice que vamos a cruzar al otro lado, nosotros sabemos hacia dónde vamos. Nosotros tenemos una perspectiva. Jesús dijo que había venido para darnos vida y vida en abundancia. Esa vida tiene que ver con la vida espiritual, con la vida eterna que ya hemos alcanzado en Él. Pero entre tanto estamos en esta tierra, esa vida que hemos recibido en Él nos permite caminar y nos da dirección aún en medio de estas crisis. Y claro, la dirección tiene un propósito. Nosotros somos los llamados en medio de las crisis a poder acercar a otros a Dios. Nuestra actitud es importante, por eso de allí, ¿por qué confiar en Jesús? Debemos confiar en Él porque Él es quien nos da dirección. La Escritura nos dice, mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso que nosotros tenemos no solamente un Salvador, tenemos un Señor y Él sabe hacia dónde vamos. Y mientras que confiemos en Él, tendremos dirección. He colocado una frase para que en medio de esta situación, luego de que recibas este mensaje, la grabes en tu mente y la puedas estar pronunciando constantemente. Cada vez que escuches noticias, cada vez que tengas una llamada, en fin. Nuestra confianza en Jesús demuestra dependencia. La segunda razón por la que podemos confiar en Jesús es porque Él está en las tormentas de nuestras vidas. Allí, en el versículo 36, 37 y 38 leíamos: dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Tengamos en cuenta que no solamente nosotros estamos enfrentando esta crisis, es una crisis mundial. Hay otras barcas, hay otras personas. Sin embargo, vamos juntos. Quiere decir que de una u otra manera, nosotros también, los hijos de Dios, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, también viviremos estas circunstancias y estos momentos.
Se desató entonces, versículo 37, una fuerte tormenta. Y tenemos que tener en cuenta cada vez que la Biblia menciona cosas con claridad. No fue cualquier tormenta. Como les decía al inicio, las fuertes tormentas en el mar de Galilea logran que sus olas, y aquellos que han visitado ese lugar, es un lugar apacible, es un lugar hermoso. Pero debido a la ubicación y a las montañas, cuando hay esos vientos fríos que se estrellan con los vientos calientes, inmediatamente surgen esas tormentas. Las olas llegan a tener 9 metros de altura y la Biblia es clara, fue una fuerte tormenta. Y hoy no es para menos, estamos sufriendo una fuerte tormenta en nuestras vidas, que comienza en China y que se viene desplegando a través de todos los continentes y que ya está pegando a América. Y estamos nosotros ahí. Todo el mundo, la ciencia, todas las personas, los gobiernos, todo el mundo está siendo tocado por esta fuerte tormenta. Y dice que, y las olas azotaban la barca. Recordemos que en esa barca venían los discípulos. Recuerden que venían otras barcas. Esta fuerte tormenta azotará la vida de muchas personas, y digámoslo, de todo el mundo. Tanto que ya comenzaba a inundarse. Y luego dice que Jesús en el versículo 38, mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Qué interesante que la Biblia nos permita ver todos esos detalles. Dice que así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y allí en el versículo 36 volvemos a observar que quienes estaban en la barca eran los discípulos, pescadores, personas que no era para ellos raro estar en ese medio del agua. Sabían navegar, sabían cómo comportarse. Y sin embargo, ¿cierto? Dice que las olas pegaban fuertemente. Tenemos recuentos arqueológicos que dan cuenta de que se han encontrado restos de barcas que datan de la época de Jesús. Posiblemente, no decimos con certeza que fuera la de ellos. Otra cosa que analizamos en la lectura del texto es que ellos no le dijeron Señor, le dijeron Maestro, que es muy diferente. Y en el contexto donde ellos se encuentran, es bien notable el que no le hayan dicho Señor, nos ahogamos. Le dijeron Maestro. Las tormentas permiten que pasemos de los conceptos a la práctica. Y son una oportunidad más para demostrar nuestra confianza en Jesús y sus palabras. Nunca, la verdad que en este tiempo nunca me había visto abocado a ver qué tan real es la palabra de Dios. Hoy, en ese aislamiento voluntario que muchos estamos viviendo, incluso esta mañana hablaba con algunos de ustedes en Canadá, y estamos viviendo las mismas circunstancias. El dinero en nuestras cuentas, en este momento sí, está ahí, pero aquí no nos sirve. Tenemos alimentos, algunos tenemos un poco más, incluso hasta papel higiénico, no sé por qué todo el mundo compró papel higiénico, pero bueno. ¿Y de qué nos sirve si no podemos salir? ¿De qué nos sirve todo lo que tenemos? Ha sido un desaceleramiento tan contundente que todos estamos, bueno, ya he hecho esto, ya he hecho lo otro, ¿qué más puedo hacer? Y los días empiezan a pasar y muy seguramente lo único que tendremos es la palabra de Dios. De allí que las tormentas de nuestras vidas permiten que pasemos de los conceptos a la práctica. Y son una oportunidad para demostrar nuestra confianza en Jesús. Las tormentas me permiten tener una actitud correcta hacia Jesús. Ahora estamos solos. Solos digo dentro de nuestro ambiente de casa, pero solos. No podemos salir. Las autoridades están haciendo lo que pueden, la ciencia está haciendo lo que puede, pero realmente nosotros debemos tener una actitud correcta. Una actitud correcta para aquel que está en nuestras barcas. Aquel que está en nuestro corazón, aquel que parece que está durmiendo, pero que está con nosotros. Y aquí viene un punto importante. La desesperación y el miedo son los que nos ahogan en la tormenta. La actitud que nosotros tomemos como hijos de Dios
frente a esta crisis mundial, frente a esa crisis que está visitando nuestros países, nuestras ciudades, nuestros vecindarios, va a ser determinante. Debemos tener la actitud correcta hacia aquel que dio su vida por nosotros y que dijo que estaría con todos nosotros todos los días hasta el fin. Jesús no solo descansa en la barca de los discípulos, Él está atento a tu clamor y a mi clamor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos acudir a Él. Sí, yo entiendo. Son mucha información, son muchas cosas. Hay que estar atendiendo todos los requerimientos, cómo lavarnos las manos, no tocar la cara, cómo estornudar, cómo toser. Ahorita tenemos que prepararnos. ¿Quién de la casa va a salir autorizado para comprar los alimentos? Las informaciones de cuántos más decesos, cuántas personas más infectadas. La tormenta está azotando y pareciera que cada vez es más fuerte y pareciera que nos va a anegar. Pero la desesperación y el miedo son los que me ahogan en la tormenta. Por eso mi actitud debe ser correcta ante Jesús. Y Jesús no solo descansa, Él está atento a mi clamor y debo acudir a Él. Y no tengas temor si estás sintiendo miedo, ansiedad, ve a Él. Recuerda lo que dice la palabra, no estemos ansiosos por nada. Coloquemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque recuerda, nuestra confianza en Jesús demuestra dependencia. ¿Por qué es necesario confiar en Jesús? Entonces la tercera razón que encontramos en el pasaje es que Él es el gran yo soy y Él tiene toda autoridad. Él es en las tormentas de nuestras vidas y Él es el yo soy y tiene toda autoridad. Dice el versículo 39, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, ¡silencio! ¡Cálmate! Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Esa palabra en el versículo 39, reprendió, es la misma palabra que utiliza Jesús en el capítulo 1, en el versículo 25 y también en el capítulo 5. Y eso demuestra, de acuerdo a lo que nos viene narrando Marcos en su Evangelio, en los 4 capítulos anteriores, que Jesús tiene autoridad para enseñar, que Jesús tiene autoridad para sanar enfermedades físicas, que Jesús tiene autoridad para reprender y echar fuera demonios, pero también tiene autoridad sobre los elementos de la creación. ¿Sí? Dios no ha perdido el control. Dios sigue sentado en su trono en esta mañana. Oh, qué hermoso. Y recuerda lo que dice Génesis 1. Y dijo Dios. Y viene el libro de los orígenes narrando cómo Dios creó. Pero cuando se utiliza la palabra Dios está hablando de Elohim. Y ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo, ahí estaba el Espíritu Santo. Y el mismo que los creó es el que les habla porque tiene autoridad sobre ellos. ¡Wow! Definitivamente necesitamos nuestra confianza en Jesús, demuestra dependencia. Y recordemos que esa misma autoridad que está demostrada en los eventos que está narrando el evangelista Marcos, tiene sentido cuando Jesús nos dijo en Juan 16. Recordemos que Juan 16 es el momento en que Jesús se está despidiendo de sus discípulos, ya está a punto de partir, ya nos ha dicho que se va a ir, pero que nos va a dejar a otro, a uno que es el Paracletos, el abogado, el que camina con nosotros, nuestro consolador. Y cuando se va a despedir, les dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Oh, para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús le hace esa pregunta en el versículo 40 a los discípulos, no solamente les hace observar que tienen miedo, que no están viendo la autoridad que Jesús tiene sobre toda la creación, sobre toda circunstancia, sea física, sea espiritual.
Y por eso les dice que cuando nosotros iremos a tener fe. Y es interesante porque Jesús, cuando hace mención de esta palabra, está hablando de la palabra pistis en el original. Y esa palabra, que significa fe, confianza, es una palabra primaria. Quiere decir que en su orden va de primera. Y significa una firme persuasión, una convicción pasada el oído. ¡Wow! ¿Cuántas cosas oyeron los discípulos antes de ese momento? Y nosotros, ¿cuántas palabras a través de la escritura, a través de los mensajes, hemos escuchado que fueron pronunciadas por Jesús, como la que acabamos de leer? Y tenemos que tener la confianza. Necesitamos tener esa fe, esa confianza que descansa en las palabras de Jesús para poder vivir este momento. Recuerden lo que dice la palabra. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Otro texto bíblico dice que así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Los discípulos están sorprendidos de ver lo que están viendo. Es como si Jesús hubiera tomado un tiempo y le dicho: crucemos al otro lado. Quiero tomar una evaluación, pero con ustedes. Si todo lo que han visto ha hecho que ustedes pongan su confianza en mí. Y la respuesta está en el versículo 35. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y es que Jesús muestra la suficiencia que hay en Él. Él no solamente es omnisciente, en su presciencia Él sabe los eventos que van a suceder. Esta situación de la crisis del COVID-19 no se le escapó, no fue que Dios dijera: ¡wow! No me di cuenta. No. Algunos incluso le han atribuido a Dios la plaga, la pandemia. Es un momento donde muchos están buscando a Dios y donde Dios está despertando a su pueblo, a su iglesia, a sus discípulos, a nosotros. Jesús muestra entonces la suficiencia que hay en Él por medio de su autoridad, al reprender el viento y al ordenar al mar que se silenciaran y se calmaran. Quiero que sepamos y entendamos en este día de que no hay tormenta en nuestras vidas que tome por sorpresa a nuestro Señor, que tome por sorpresa a Jesús. Y hoy tomo una decisión firme de experimentar la tranquilidad que solo Jesús me puede dar, porque recordemos, nuestra confianza en Jesús demuestra su suficiencia. Quiero cerrar y concluir con esto. Confiar en Jesús representa que tendremos dirección. Representa que su presencia estará con nosotros en medio de las tormentas de nuestra vida. Y representa que su autoridad nos dará tranquilidad. Quisiera que meditaras por un momento, posiblemente luego de que terminemos este tiempo, junto con tu esposa, con tu esposo, quizás con tus hijos, quizás de pronto tus padres, con tu círculo inmediato. ¿Cuánto dependes de Jesús y de sus instrucciones? Te lo repito para que quizás puedas tomar nota. ¿Cuánto dependo de Jesús y de sus instrucciones? La siguiente: creo en la suficiencia de Jesús para actuar en medio de mis tormentas. Creo en la suficiencia de Jesús para actuar en medio de mis tormentas. Déjame
Terminamos entonces con una oración. Es posible que hoy, a través de estos medios virtuales, haya alguna persona entre nosotros que está viviendo lo mismo. Quizás tú estás montado en esas otras barcas que acompañaron, pero quizás Jesús no está en tu barca. Quizás hoy es el día. Hoy es el día en que tú permitas que Él monte tu barca, que en medio de estas tormentas, en medio de esta tormenta que posiblemente traiga otras tormentas, porque no solamente nos vemos afectados por la posibilidad de ser infectados, sino de que nuestros trabajos se han detenido, de que las empresas donde trabajábamos no están generando recursos, que nuestras empresas no están generando recursos y tenemos familias dependientes, que en este momento estamos pensando qué va a pasar con nuestra situación económica, qué va a pasar con los alimentos, cuándo se van a acabar ellos, que nadie se vaya a infectar. De pronto algunos de nosotros o algunos de nuestros familiares quizás han sido contagiados, amigos, no sé, pero hacen parte del grupo de personas que vienen en las otras barcas. Y yo quiero invitarte a que hagas esta oración con nosotros, para que Jesús venga a estar contigo y en las palabras de Él tú halles paz. Repite conmigo en esta hora: Señor Jesús, presento mi vida a ti y abro mi corazón para que vengas a morar en mí. Perdona mi pecado y acéptame tal como soy, para que en ti yo sea un hijo tuyo. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia de Dios. Y bienvenido porque empezamos a experimentar juntos esa confianza en Él. Esa paz que, como dice la Escritura, sobrepasa todo entendimiento. Muy bien. Y quiero hacer una última oración para todos nosotros, aquellos que somos hijos e hijas de Dios, que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, que hoy a través de esta tormenta está siendo probada. ¿Realmente tienes fe? ¿Realmente sabes en quién has creído? Déjame y oramos para que podamos recibir fortaleza y volvamos a colocar la confianza en Él. Señor, te doy gracias por todas y cada una de las personas que hoy nos unimos invocando tu nombre a través de este medio virtual. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta la vitalidad que tus palabras, Jesús, tienen para nosotros hoy. Gracias porque en la Escritura hallamos respuestas para poder vivir tormentas para la fe. Porque, Señor, no está en nuestras fuerzas, no está en nuestros recursos, no está en nuestra capacidad. Está en ti. Por eso vuelvo a considerar tus palabras. Por eso vuelvo a recibir tu dirección. Hoy vuelvo a comprender que tú estás conmigo en medio de las tormentas de nuestras vidas. Y que hoy, Señor, reconozco que tú tienes autoridad por encima de toda tormenta. Te doy gracias. Te doy gracias. Gracias por tu protección, gracias por tu cuidado, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo que vivifica mi espíritu y hace que tus palabras se encarnen en mí y mi vida halle fuerza para sobrellevar y sobrepasar este tiempo. Haznos instrumentos, Señor, a través de nuestras redes sociales, a través de la comunicación que tenemos con nuestros familiares, que nosotros podamos tener palabras de esperanza, Señor, para esas otras barcas que nos están rodeando y que ellos también puedan ver la autoridad tuya, enmudeciendo las aguas y enmudeciendo el viento. Te damos gracias, Señor. Desde Bogotá, Colombia,
Un saludo para todos ustedes. Qué bueno que nosotros podemos confiar en Jesús en este día. Un saludo, una bendecida semana para todos.